5 a las 5. Aquí te contamos lo que pasa y pasó en la jornada, las noticias, su resumen, entrevistas y el debate, con el toque de humor que necesitas para terminar el día. Acompaña al profesor Edwin Cabrera, Leonardo Greenspan, Jorge Luis Sánchez, Orma Ninis y Eric Martínez. Solo pasan minutos de las 5 de la tarde en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último programa del 2022 de 5 a las 5. Leonardo Greenspan les saluda a esta hora para usted que nos ve por el canal de YouTube, el de Facebook y el de Twitch, y también que nos escucha por panamaendirecto.com. Buen viernes para todos, qué gusto acompañarlos. Arrancamos, señorita Melissa Lazarus. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Leonardo. Espero te encuentres bien, al igual que todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy, 30 de diciembre, ahí finalizando el año. Muchas cosas han pasado, como por ejemplo, iniciamos 5 a las 5. Y bueno, el día de hoy queremos traerles a ustedes el debate de APEDE, se llama, perdón, Minera Panamá, donde conocimos más aspectos legales, jurídicos, de lo que está pasando, de la situación actual entre Minera Panamá y el gobierno. Así que vamos a pasar con el debate. Sí, gracias. Muy buenos días a todos, colegas apedianos, señores expresidentes que nos acompañan, miembros de la Junta Directiva y todos los que nos están escuchando a través de la plataforma virtual de APEDE. El tema del contrato con la Minera Panamá es sumamente importante por el impacto que representa esta actividad en la economía del país. Sin embargo, sabemos que hay muchos matices que están envueltos dentro de esta negociación que tienen que ver con los beneficios que debe recibir la República de Panamá, pero también la sostenibilidad de los empleos y de la protección ambiental que ya está en una actividad que tiene más de 10 años de estar en ejecución. Por eso la APEDE, y gracias a la iniciativa de la Comisión de Entorno, la Comisión de Libre Empresa y la Comisión de Asuntos Jurídicos, hacer este conversatorio para escuchar opiniones y la opinión directa de actores que tienen algún nivel de involucramiento con el tema de este contrato de la minera. Yo quiero agradecer enormemente al presidente de la Cámara Minera de Panamá, el ingeniero Roberto Cuevas, por acompañarnos, igualmente al doctor Rodrigo Noriega, columnista del diario La Prensa y quien ha hecho una exhaustiva investigación sobre este importante tema, y al doctor Edgardo Molino Mola, quien ha sido un jurista muy vinculado al tema minero y que tiene importantes aportes que hacer, el estar con nosotros en APEDE para compartir. Yo creo que es una actividad muy rica, dinámica, para que podamos conocer de primera mano y de primera voz estos elementos que surgen con relación a este contrato, y esperamos pues que la actividad permita enriquecer a la APEDE y que APEDE con este sentido pueda tener posiciones claras y definidas con relación a este tema. Paso entonces la conducción de esta reunión al presidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico, Juan Antonio Casas Zamora, para que lleve la dirección de la reunión. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muy buenos días. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a la asociación por tener la capacidad en una semana en que normalmente estaríamos todos con los nietos, con los hijos, celebrando o en la playa, y sin embargo un número importante de socios, ya sea presencial o virtual, se han hecho presentes para discutir un tema que es de gran trascendencia para el país, y creo que es algo que no se va a limitar a esta discusión, sino que con seguridad estaremos tratando este tema a lo largo del año próximo hasta que llegue a una, ojalá, feliz resolución para el bien del país. Por otro lado, quiero agradecerle a nuestros ponentes que también, bajo esas mismas circunstancias, han sacado su tiempo tan valioso para poder acompañarnos en el día de hoy. Realmente nos orgullece poder tener una mesa tan distinguida de ponentes en esta ocasión. Como decía nuestro presidente, esta reunión es de índole informativa sobre todo, porque necesitamos sobre todo
recibir puntos de vista, que los hay diversos sobre este tema, para después esperamos abocarnos a inicios del próximo año a un trabajo serio de posiblemente una subcomisión integrada por varias comisiones de la asociación para analizar y postular algunas posiciones, algunas posturas para conocimiento de la Junta Directiva del Presidente, que pueda entonces representar ante el país una posición consolidada de la asociación sobre este tema tan trascendente. Entonces, sin más dilación, yo quisiera pedirles nada más, en aras de que haya precisamente un fructífero intercambio de información, que podamos entonces hacer el siguiente procedimiento. Cada ponente tendrá aproximadamente 15 minutos para su presentación, y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas, pero de índole cerrado, digamos, por escrito. Le voy a pedir a los presentes acá en la sala de que por escrito le hagan llegar sus preguntas a las compañeras asistentes que están con nosotros. Los que están participando de manera virtual, que por favor a través del chat de la plataforma también hagan llegar sus preguntas, las cuales serán consolidadas y también consideradas a la hora de la sesión de preguntas y respuestas. Así que, sin decir más, le voy a pedir a nuestro primer ponente, al presidente de la Cámara Minera, el colega Roberto Cuevas, para que nos haga su presentación sobre el punto de vista de la Cámara de Minera sobre la situación. Por favor, señor Cuevas. Sí, buenos días. Realmente nos sentimos muy honrados de poder participar en esta invitación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, que por supuesto no podíamos rechazar a pesar de los días agitados y de mucho tráfico, pero realmente nos complace mucho y nos honra poder compartir esta mesa con distinguidas personalidades. Agradezco al presidente Temístocles Díaz por la invitación, y poder compartir la mesa con el doctor Rodrigo Noriega y el doctor Edgardo Molino Mola también. Creo que la feliz idea de esta reunión es realmente tratar de informar sobre un tema que muchas veces ha recibido diferentes orientaciones, y creo que en los últimos días, con el tema del contrato o la negociación de un futuro contrato con Minera Panamá, realmente ha habido mucha información que no ha contribuido a esclarecer la situación no solo del contrato en sí, sino de la propia industria minera. Bueno, yo quiero empezar diciendo que, por supuesto, por razones obvias, yo no voy a referirme específicamente al aspecto jurídico, porque tenemos dos personalidades del ámbito jurídico, y yo no tengo entre mis muchas cualidades el ser abogado. Perdonen la falta de esencia, pero el aspecto jurídico obviamente es central en este tema. Yo lo que quiero decir es que nosotros, como Cámara Minera, fundada en 1990, una de las principales funciones que hemos cumplido durante ya estos 32 años ha sido precisamente la docencia en el tema minero y, por supuesto, el fomento de la actividad minera. Por eso que quiero dar un poco, digamos, de luces, no tanto el tema jurídico en sí, sino para dar a conocer un poco cómo es el proceso del otorgamiento de concesiones, que yo creo que es una parte importante que sepamos. Primero, la actividad minera en Panamá es legal, existe el Código de Recursos Minerales. Aquí tengo un ejemplar con las últimas modificaciones. El Código de Recursos Minerales es una ley de la República. Data de 1963 y ha recibido a lo largo de estos años muchas modificaciones. Las últimas modificaciones importantes se dieron en 1988 y el régimen de concesiones de acuerdo al Código de Recursos Minerales es el siguiente, muy resumido, pero el proceso inicia con una solicitud. Cualquier persona natural o jurídica se acerca en este caso a la Dirección Nacional de Recursos Minerales, una entidad del Ministerio de Comercio e Industria, y presenta una solicitud, es decir, un deseo ya sea de explorar o extraer
Hay otra concesión de transporte y beneficio, pero vamos a concentrarnos más en el tema de exploración y extracción. Identifico una zona donde no haya previamente una solicitud, identifico las coordenadas y presento mi solicitud con otros requisitos que el código establece, capacidad técnica, capacidad jurídica, etcétera, y esa solicitud entra dentro de lo que se llama régimen de concesiones. Cuando se presenta la solicitud, esa área queda, entre comillas, en reserva, es decir, ninguna otra persona natural o jurídica puede pedir sobre esa área. Entra entonces un proceso de evaluación que el primer paso es que a la solicitud se le da una elegibilidad, es decir, la empresa es elegible entonces a tener una concesión de exploración o extracción. Aquí hago una distinción. En el tema de los no metálicos, es decir, materiales de construcción, arena, grava, piedra, caliza, etcétera, por lo general se entra con una solicitud de extracción, porque se conoce ya lo que está ahí, el yacimiento, es decir, hay un cerro de piedra y ahí esto se puede básicamente solicitar, bueno, tengo esta piedra y voy directamente a extracción. Aquí tenemos, yo les entregué a PEDE una presentación que tenemos de la Cámara Minera bastante actualizada, que no voy a poder entrar en detalle quizás en toda la presentación, pero se las voy a dejar para que ustedes puedan también analizarla en sus comisiones con más detenimiento. Hay 150 concesiones de explotación de no metálicos, grava, arena, material de construcción. En este momento deben haber como unas 60, 80 operaciones activas y claro, como un 40%, y es la gran mayoría. Cuando entramos al tema metálico, sí es necesario primero solicitar una concesión de exploración, porque obviamente se necesita entrar al sitio, hacer las exploraciones geológicas para poder empezar a entender o a definir qué minerales tengo y cuáles minerales son potencialmente explotables económicamente, y eso entonces después pasaría a una concesión de extracción. Luego este proceso se elabora, y esta es la parte importante, luego se confecciona un contrato administrativo entre el Estado, en este caso representado por el ministro de Comercio e Industria, y el concesionario. Este contrato administrativo, luego de firmado por ambas partes, va a refrendo de la Contraloría, y ese contrato, sea de exploración, extracción o transporte y beneficio, es el acuerdo entre las partes que le permiten a la empresa hacer la actividad que el contrato especifica, es decir, exploración, transporte, beneficio, extracción. Y aquí quiero ser bien claro en lo siguiente: no es necesario que este contrato administrativo sea elevado a un contrato ley. Ese es un paso adicional que la empresa toma buscando un poco blindar, por supuesto, si hay una inversión muy grande, tratar de que ese contrato tenga más blindaje jurídico. Se lleva entonces el contrato administrativo, se lleva a la Asamblea para convertirlo en ley de la República. La Asamblea, tratándose de un acuerdo entre las dos partes, en este caso Estado y empresa, la Asamblea no tiene potestad de modificar lo que se entiende que se ha materializado en un contrato de buena fe entre ambas partes. Entonces, la Asamblea lo único que le toca es aprobar o rechazar ese contrato administrativo para convertirlo en ley de la República, y esa es la situación que se dio en el año 1997 con la ley nueva, la ley 9, que tomó el contrato administrativo que se había firmado por ese entonces la ministra de Comercio e Industria, había llevado a refrendo de la Contraloría y se había llevado a la Asamblea. Solamente para que tengamos claro que ese es un escenario particular, no es necesario, es decir, las 150 concesiones
y las tantas concesiones que hay metálico, en cada una de ellas no hay un contrato ley, porque la empresa no lo necesita para poder operar. Ese es un tema importante que tengamos claro. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual, por supuesto, que es un tema jurídico sobre la validez o no del contrato. Nosotros, si me permiten, nosotros en nuestra valoración, Minera Panamá en todos los sentidos está operando y ha venido operando como un concesionario minero. De hecho, la concesión de 1997, que tenía vigencia de 20 años, se prorrogó en el 2017. El Estado accionó prorrogando la concesión por 20 años más hasta el 2037. Aquí es importante, y después creo que podamos entrar en las fechas, cuando se dio el contrato, fue en el 97, cuando se dio la prórroga, cuando vino entonces finalmente la decisión de la Corte y un lapso de 10 años en que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad de la ley, que tomó 10 años en que la Corte finalmente se pronunció. Las repercusiones del día de hoy son realmente muchísimas si no se llega a un nuevo acuerdo. Primero, a lo interno, ustedes ya saben la cantidad de empleos directos, más de 6.500 empleos directos, 40.000 empleos indirectos que hay que conservar, una inversión cuantiosa, la más grande que se ha dado en el país, cerca de 10.000 millones de dólares, que viene desde los inicios, porque miren, otro tema importante, este proyecto minero en concreto se conoce desde la década de los 60. Estamos hablando que ha tomado 50 años para que se empiece a materializar. Por eso que el negocio minero es un negocio a muy largo plazo, de cuantiosas inversiones y de altísimo riesgo. En el tema de exploración, solo 2 exploraciones de 100 llegan eventualmente a convertirse en una mina. Es decir, invertir dinero en minería es un altísimo riesgo. Y las probabilidades de exploración, hay muchas más probabilidades de fracasar que de tener éxito. Entonces tenemos que entender un poco cómo es el negocio minero, y por eso en minería tenemos un dicho, que para tener una mina hay que tener otra mina. Es decir, este es un negocio que requiere muchísima inversión y alto riesgo. Entonces la situación en que estamos es que, de no darse el acuerdo, yo insisto y lo he venido diciendo en los últimos días, no es solo que es muy importante proteger la inversión de la empresa en el proyecto minero, sino que tenemos que también velar por los puestos de trabajo y la inversión de las empresas panameñas que se han convertido en proveedores del proyecto minero. Estamos hablando de cerca de 2.000 empresas que, por supuesto, han invertido en sus propios negocios, han empleado personal, y en este momento está en riesgo toda esa inversión y todos esos empleados. También tenemos que velar por las inversiones que se han dado en otros sectores de la economía por razón de que la mina está allí. Hablamos, por ejemplo, de inversiones en el sector turístico, comercio, vivienda, infraestructura. Es obvio llegar a Penonomé y ver el desarrollo que se ha dado producto de la actividad minera, y son todos esos empleos y inversión de empresas nacionales que también tenemos que proteger. Se está haciendo un estudio ahora para tratar de actualizar cuál es el impacto económico de esta operación minera en el país. Se hizo un estudio hace unos 4 años atrás, quizás, donde el impacto en la economía nacional era superior a los 1.500 millones de dólares. Y en este momento estamos seguros que va a ser muchísimo más. ¿Qué queremos decir? Sí, ciertamente Panamá tiene el derecho y nosotros merecemos mayores ingresos directos de la operación minera, pero también, por otro lado, tenemos que valorar qué significa en cuanto a desarrollo y actividad económica el que esté esta operación en marcha. Otro tema que yo sé que estamos cortos de tiempo, pero yo creo que sí es importante aclarar el tema de los 375 millones de dólares que el gobierno anunció, que se llegó a un acuerdo en enero con la empresa de que ese era el mínimo que se iba a pagar anualmente. La empresa en aquel momento aceptó la propuesta y ahora ha reiterado
que nunca ha modificado ni que ha rechazado esa oferta. Lo que la empresa está diciendo que necesita las garantías y las salvaguardas, tomando en cuenta la fluctuación del precio de cobre, que no lo pone el Panamá, no lo pone la empresa, y que desde que se hizo el acuerdo en enero a esta fecha ha bajado como un 20%, han subido los costos. No puedo asumir que las circunstancias que tengo hoy se van a conservar por los próximos 40 o 60 años, que es la operación minera. Entonces, esas fluctuaciones de precios, más todos los otros ingredientes, las otras situaciones que influyen obviamente en que esta actividad económica sea exitosa y pueda mantenerse la operación de la mina, esta flexibilidad dentro del contrato tiene que existir. Nosotros entendemos, a falta de mayor comunicación, en el sentido de que no somos parte de la negociación, pero nosotros entendemos que es razonable que la empresa esté pidiendo esas salvaguardas dentro del contrato. ¿Qué ocurre cuando el precio cae más allá, que ponga inclusive en riesgo la propia operación de la mina? ¿Cómo me puedo comprometer a pagar una suma de dinero en esas circunstancias, etcétera? Hay muchas situaciones que obviamente la empresa puede controlar, pero hay muchas que no están en su control y que puede traer entonces una dificultad. Termino con dos cosas. El famoso 2%. El 2% de regalías está en el contrato de 1997, que además este contrato no lo hizo First Quantum. First Quantum compró de una empresa que ya tenía el proyecto, y el Código de Recursos Minerales en aquel momento establecía 2% de regalías sobre la producción, ad valorem. Por ahí han salido el argumento que otros países pagan 40%, y por qué Panamá paga 2%. Hemos hecho esta docencia por mucho tiempo y seguimos comparando peras con manzanas. 2% de producción es una cosa, 40% de los dividendos es otra. ¿Qué es el 40%? Es la tasa efectiva, es decir, cuánto la empresa realmente aporta directamente al Estado. Me refiero a todas las operaciones mineras, países de Latinoamérica, bueno, mundial, pero vamos a referirnos a los países cerca de nosotros. La tasa más o menos está por ahí entre un 28, 30, 40%. ¿De qué? De las ganancias operativas de la empresa, no de la producción. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Si yo un producto lo vendo en $100 y yo pago 2% adelantado, gane o pierda, que es lo que es la regalía, ya yo pagué $2. Pero si la empresa se gana 20%, si yo me gano $20, ese 2%, esos $2 ya no son 2%, sino que ya se convierten en un 10% de las utilidades. Entonces, por eso es que no podemos comparar una cosa con la otra. ¿Qué se modificó en la negociación? Que ahora no se va a pagar por producción ad valorem, sino una tabla que va del 12 al 16% sobre los beneficios de la operación. Ese es un cambio importante en la negociación. Y termino la intervención. Sí, muchas gracias. Termino la intervención con lo siguiente. Yo creo que necesitamos el aporte de todos los panameños, de los trabajadores, de los gremios, como ustedes, de los que estamos más involucrados en el tema, de los sindicatos, de todo, porque está demasiado mucho en juego de que esta operación pueda cerrar o se venga algún litigio legal contra la República de Panamá, que sería realmente nefasto. Luego hablaremos un poco del impacto que esto ha tenido hacia afuera. Pero quiero terminar diciendo que el acuerdo entre el gobierno y la empresa debe cumplir 3 premisas muy importantes, que también deben ser premisas de nuestro propio accionar personal. Primero, que lo que se haga debe ser correcto, es decir, debe ser ético. Que lo que se haga debe ser posible, es decir, tiene que ser pragmático, no podemos poner en el contrato algo que no sea posible. Y tercero, que lo que se haga tiene que ser solidario, es decir, que beneficie a la mayor cantidad de población, que beneficie al país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cuevas. Yo creo que esclareció algunos puntos muy importantes. Yo quisiera pedirle a continuación
que nuestro distinguido invitado, licenciado Molino Mola, ex magistrado, gran conocedor de estos temas y un maestro de la jurisprudencia en el país, nos haga su presentación sobre su perspectiva de este tema. Muchas gracias. Voy a hacer la salvedad de que mi intervención va a ser exclusivamente desde el punto de vista jurídico y sobre todo desde el punto de vista constitucional. Quiero en primer lugar hacer una diferencia muy importante que tocó el ingeniero Roberto Cuevas, pero de una manera muy superficial, porque el artículo 159 de la Constitución, los numerales 14 y 15, el numeral 14 del 159 se refiere a los contratos administrativos simples. Esos contratos administrativos simples son los que requieren únicamente la negociación entre el Estado y el particular con el refrendo del Contralor General de la República, y en estos casos, que es lo más importante, el gobierno goza de lo que se llama el poder de imperio. ¿Qué significa el poder de imperio? Por ejemplo, que el gobierno puede resolver, decidir, no sigo con este contrato, porque tiene ese poder. Y existen otro tipo de poder de imperio que se usa precisamente solamente en los contratos administrativos. Ese es el numeral 14 del artículo 159. Y sobre ese numeral es que se dicta la ley de contrataciones públicas. La ley de contrataciones públicas rige los contratos administrativos. Muy bien. El numeral 15 trata los contratos leyes. Los contratos leyes es una institución muy poco conocida en el país. Primeramente, solamente este artículo de la Constitución es la que lo regula. Más nada, no existe legislación, no existe doctrina, prácticamente es un tema casi inexplorado y desconocido por la mayoría de las personas. Y por eso, en este problema de los contratos leyes, la mayoría de las personas, con justa razón, los desconoce, porque, como les repito, lo único que existe es la norma constitucional. Bien, y aquí viene la importancia entre la diferencia entre el numeral 14 y el numeral 15. En los contratos leyes el gobierno no tiene la facultad de imperio. Esa es una cosa muy importante. Precisamente, por eso los grandes inversionistas buscan el contrato ley. Es más, en otros países no le llaman contrato ley, le llaman contrato de estabilidad jurídica. Porque precisamente, como se trata de un contrato en que cualquier modificación que se le haga, o cualquier cambio, cualquier cosa, tiene que ser por voluntad de ambas partes. No puede haber el poder de imperio del Estado. Y por eso es que entonces este contrato no se rige por la ley de contrataciones públicas. Y aquí quiero hacer una acotación. La Corte declaró inconstitucional el contrato porque no reguló o no lo hizo de acuerdo a la ley de contrataciones públicas. Mire, ese fallo no ha tenido una sola crítica, nadie ha entrado a intervenir en ese aspecto. Pero es que este contrato no se rige por la ley de contrataciones públicas. Este contrato se rige por la propia ley especial que se aprobó. Es más, aquí lo dijo de manera muy escueta el ingeniero Cuevas. La Asamblea aquí no tiene ninguna potestad de cambiar nada. Aquí le traemos esto, usted lo aprueba o lo imprueba. Entonces la Corte le echa la culpa a la Asamblea y dice que fue la Asamblea la que provocó la inconstitucionalidad de la ley. Mire, yo no soy muy amante de las actuales asambleas, pero yo creo que en este caso la Asamblea lo único que tenía que hacer, de acuerdo con la Corte, era rechazar el contrato.
Rechazo que no lo hizo el Ejecutivo, que era el que tenía que hacerlo. En ese tiempo el presidente de la República era Ernesto Pérez Valladares y la ministra de Estado, Nitzia Villarreal. Presentaron el contrato a la Asamblea y la Asamblea lo aprobó. Miren que requería el refrendo del Contralor, y los contratos leyes aparte también requieren la aprobación de la Asamblea, porque es que la ley que regula el contrato nada más tiene 2 artículos. Aquí se presentó este contrato y se autoriza o no se autoriza, y entonces se transcribe el contrato que le llevaron, lo acepta o no lo acepta. Entonces todas las cláusulas son cláusulas legales. Pero eso es lo que regula el contrato. Y la Corte dijo que eso se regulaba por la Ley de Contrataciones Públicas. Eso no es así. La Ley de Contrataciones Públicas desarrolla el numeral 14 del 159. Y el numeral 15 es de los contratos leyes, que les digo. Por ejemplo, en Colombia hay una ley sobre contratos leyes. En el Perú eso está más desarrollado. Muy pocos países han desarrollado los contratos leyes. Entonces, el fundamento del fallo de la Corte fue que no siguió los procedimientos de la Ley de Contrataciones Públicas y el Código Minero. No tenía por qué seguirlo. Porque ya todo eso se supone que los negociadores del gobierno tienen que hacer, que cuando hacen estos contratos, que van a saber que no pueden ejercer en las facultades de imperio, entonces tienen que tratar de meter. Si yo fuera negociador del gobierno, todo lo que yo considero que debiera usarse de la Ley de Contrataciones Públicas o usarse del Código Minero y meterlo ahí. Si no está ahí, la empresa inversionista no tiene la culpa. La empresa inversionista también va a tratar de vender lo suyo. Y precisamente lo que más busca es garantizarse que su inversión no va a ser trastocada precisamente por un poder del Estado, como ocurrió ahora. ¿De quién es la Corte Suprema de Justicia? Del Estado panameño. Entonces, el Estado panameño lo forma el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. El ejecutivo negoció, el legislativo lo aprobó y la Corte Suprema lo negó. Entonces, pero con base en que dice que no se siguió la Ley de Contrataciones Públicas. Eso es más o menos un pantallazo. Vamos ahora al caso. Vamos a los hechos. En 1997 se aprueba el contrato ley. El 28 de febrero de 1997 se publica en la Gaceta Oficial y entra en vigencia y queda por 20 años. Por lo tanto, vence el 28 de febrero del 2017. 120 días antes, 120 días después, el inversionista tiene que pedir que se le renueve o prorrogue el contrato por 20 años más. Este contrato permitía 2 renovaciones más de 20 años. Antes de que se venciera el contrato, la minera pidió al Ministerio de Comercio que renovara el contrato. Y el Ministerio de Comercio lo renovó el 30 de diciembre del 2016. Un año antes de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte, que se produce el 22 de diciembre del 2017. Hoy cumple esos años, pero la gente toma en cuenta el 22 de diciembre del 2017. Eso es un error. La Corte tuvo que resolver una aclaración de sentencia y otros recursos que se presentaron y no lo vino a decidir hasta junio del 2021. Y el fallo ya final, definitivo y obligatorio lo publicaron el 22 de diciembre del 2021. Hoy tiene un año de la publicación. La Corte demoró una demanda de inconstitucionalidad que presentó el Centro de Incidencia Ambiental en el año 2009, lo falló en el 2021. Demoró 12 años en decidir este caso. Y lo decide diciendo
que es inconstitucional porque se violó los sistemas de la ley de reglamentación pública, ley que no rige ese contrato. Bien, otro aspecto. Una vez que se da el fallo del 2017, el Ministerio de Comercio de ese entonces, estoy hablando del periodo del Juan Carlos Varela, 2014-2019, saca un comunicado en que dice, se los voy a leer textualmente, el gobierno anterior dice, eso lo decía el gobierno anterior, ¿eh? Dice, después del fallo de inconstitucionalidad en el 2017, el gobierno panameño del momento sostuvo, comillas, luego que la Corte Suprema de Justicia, mediante un fallo, declara inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Petaquilla S.A., entre paréntesis, Minera Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias, MISI, considera que se mantiene vigente en todas sus partes. El mencionado fallo únicamente declara en su parte resolutiva la inconstitucionalidad de la Ley 9 del 25 de febrero de 1997. Sin embargo, no se pronuncia sobre dicho contrato de concesión, señaló el MISI, el Ministerio de Comercio de Panamá del gobierno anterior, en un comunicado firmado por Augusto Arosemena, que era el ministro de ese momento. Esa es la posición del gobierno panameño y este gobierno tiene otra posición ahora. Usted va a ir a un arbitraje internacional en que el gobierno anterior le dice, el contrato está vigente. Y viene este otro ahora, el otro gobierno le dice, el contrato no está vigente. Bien, vamos ahora a lo verdadero. Vamos a la Constitución y a la ley. Artículo 206 de la Constitución, último párrafo. El último párrafo del artículo 206 de la Constitución dice, vamos a leerlo un momentito. No quiero leerlo, no quiero decirlo de memoria, sino como dice. Dice el último párrafo del artículo 206 de la Constitución. Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial. Constitución de Panamá, en que dice que la Corte es la que tiene la más importante función de la Corte, que en otros países hoy en día es un tribunal constitucional. ¿Qué es lo que debiera hacer? Aquí nosotros fuimos presidentes de la Comisión del Código Procesal Constitucional, lo presentamos antes de que terminara el gobierno del presidente Varela y todavía está durmiendo el sueño eterno en la Asamblea. Si ese código se hubiera aprobado, no tuviéramos en este problema. Allí establecía cuáles son los poderes que tiene la Corte al declarar inconstitucional una norma o un acto. Que precisamente eso, lo que fue la Corte aquí, ¿qué hizo? Nada más declaró que era inconstitucional la ley. Pero vamos ahora, en mi opinión, al meollo del asunto. Artículo 2573 del Código Judicial, que desarrolla el artículo 206. Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias, y aquí viene precisamente el aspecto más importante de este caso, y no tienen efecto retroactivo. ¿Qué significa esto? El fallo se produce el 22 de diciembre del 2021. Es decir, que a partir de esa fecha el contrato no existe. Perdón, la ley no existe. A partir de allí hacia el futuro se extinguió. Esa ley ya no existe. Que nada más tenía 2 artículos y aprobaba el contrato. Pero ¿qué ocurre? No tiene efecto retroactivo. Todas las acciones que se dieron antes del 2021 tienen valor y permanecen vigentes
Ahí es donde está el asunto. El contrato se venció o se vencía en el 2016, el gobierno de Varela lo prorrogó hasta el 2027. El contrato vence el 28 de febrero del 2037 porque no tiene efecto retroactivo. Los actos anteriores a la declaratoria de inconstitucionalidad no afectan los derechos adquiridos antes de esa fecha. Y la jurisprudencia de la Corte en ese sentido es abundante. Los fallos de la Corte no tienen efectos patrimoniales. Bien, considerando lo que acabo de decir en conclusión, por eso es que se dice que la ley se extinguió, pero el contrato sigue vigente. ¿Por qué? Porque la ley se extinguió en el 2021, 22 de diciembre del 2021, pero el contrato no, porque los efectos del contrato permanecen vigentes hasta el 28 de febrero del 2037. Así que, en estas condiciones, esta es la situación. Y yo creo, sinceramente, que esta fue la respuesta que yo le di a Minera Panamá en una consulta que me hizo. Minera Panamá tiene sus abogados. Morgan y Morgan, Arturo Hoyos, Cordero Galindo y Lee. Pero aparte de las opiniones que ellos tenían de esos abogados, me solicitaron a mí una opinión que cuáles eran los efectos de los fallos de inconstitucionalidad en la Corte. Y esta fue mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, doctor Molino. Yo creo que ha sido muy clara su exposición. Hasta yo, que soy médico, lo pude entender. Y ahora le pediremos al licenciado Rodrigo Noriega, que no hay que presentarlo mucho, pero sí quisiera recordar que aparte de ser un comentarista de lo político, lo jurídico, es también doctor en Derecho Ambiental de la Universidad de Yale, de manera que él creo que tendrá muchos elementos también que aportar a este tema. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Buenos días a Pede, buenos días Roberto Cuevas, buenos días profesor Ricardo Moreno Mora, mi maestro, a quien usualmente molesto todas las semanas haciéndole consultas. Hago dos aclaraciones. Una, estoy saliendo de un COVID y por eso no puedo estar presencialmente con ustedes. Y segundo, yo no represento al Diario de la Prensa. Yo no soy empleado del Diario de la Prensa. Yo publico en el Diario de la Prensa y, bueno, es una relación de servicios profesionales. Así que, bueno, vamos con la presentación. Sasha la tiene. Vamos con el primer slide. Este es un pensamiento que me gustó mucho. Es del escritor y periodista estadounidense John Upton Sinclair. Es difícil hacer entender a un hombre una cosa cuando su salario depende de que no la entiendan. Vamos a la segunda slide. El siguiente. Sí, el siguiente. Gracias. El siguiente, Sasha. Sasha, gracias. La cronología histórica. ¿Por qué es importante poner esta controversia en una perspectiva histórica? Porque es necesario para el análisis. Ok. El ingeniero Cuevas habló precisamente del Código de Recursos Minerales de 1963. Este código fue producto de un trabajo conjunto de Panamá con la Alianza para el Progreso. Vinieron especialistas de Estados Unidos de primera y se hizo un código que fue de los más avanzados de la época. La regalía máxima que prescribía este código era del 16% y no se exoneraba a ninguna empresa minera del ningún impuesto. Pagaban impuestos sobre la renta, utilidades, impuestos de importación y demás. 1988, ley 3 de 1988, creo que esta es una de las últimas leyes que firmó Eric Arturo del Valle. La dictadura militar estaba desesperada, la cruzada civilista estaba en la calle, las protestas habían alejado la inversión extranjera y la dictadura estaba interesada en atraer inversiones y botaron la casa por la ventana. Pasan la ley 3 de 1988, que modifica el Código de Recursos Minerales. Ellos pasaron otras leyes, un paquete de reformas económicas, casi todas a la misma fecha, que tenían más o menos el mismo modelo. La ley 3 de 1988 establece que lo único que van a pagar las mineras en Panamá, las mineras metálicas a cielo abierto,
es 2% de regalía, lo único. Bajamos de 16% plus todos los impuestos y quedamos en 2% más todas las exoneraciones. Esa ley es la plantilla del contrato ley 9 de 1997. En el 2010 se consolidan dos demandas de inconstitucionalidad. Una de Ramón Sevillano, un litigante ambiental muy conocido en el país, y la otra de Susana Serracín Lescano, también otra litigante ambiental, quien trabajaba en ese momento por el Centro de Ciencia Ambiental. Un insight, yo ayudé a fundar el Centro de Ciencia Ambiental, yo estuve con el Centro de Ciencia Ambiental hasta el año pasado, del 2007 hasta el 2021, así que conozco bastante la particularidad del análisis jurídico. 2017, inexplicablemente, y todavía sigo preguntándole a los participantes en todas esas decisiones, si ya en el 2013 había las opiniones de la procuradora Ana Belfont sobre este caso, ¿por qué demoró tanto la Corte? Bueno, 21 de diciembre, un fallo unánime, ponencia de Jerónimo Mejía, declaran la inconstitucionalidad de la ley del contrato ley 9 de 1997. Se mete un montón de recursos dilatorios. Y la aclaración de sentencia que mencionó el profesor Molino Mola no tenía ni pie ni cabeza. Pero bueno, se metió, la Corte la aceptó. El Código Judicial el Código Judicial establece que solo puede pedir aclaración de sentencia el demandante y el Ministerio Público. La procuradora Eugenia Porcel se negó a meter una aclaración de sentencia, pero la Corte, haciendo este jugueteo, hizo primero un pacto de caballeros con el gobierno de Varela, se negó a publicar el fallo. Uno. Y dos, aceptó la aclaración de sentencia, que no tenía ni pie ni cabeza. Siguiente. Slide, por favor. Ok. El fallo de la aclaración de sentencia, que es el último fallo unánime nuevamente, tenemos dos fallos unánimes en la Corte. Este lo redactó María Eugenia López Arias. ¿Ok? Y en la página 15 del fallo, la parte más importante de esta cita es la última parte. Dice, los fallos de inconstitucionalidad tienen efecto constitutivo. Crean, modifican y extinguen relaciones jurídicas. En dos fallos unánimes de la Corte Suprema de Justicia se deroga este contrato. Pasemos a los siguientes slides. Ok. Esta slide no la hizo Rodrigo Noriega, esta slide no la hicieron los ambientalistas, esta slide no la hicieron los grupos opuestos a la minería de Panamá. Esta es una slide que me pasó, vamos a decir así, una fuente que pertenece al equipo de negociación del Estado. Esta slide fue parte de alguna presentación interna que hicieron ellos el 12 de julio del 2022, hace 5 meses y 10 días. En esa presentación, ellos recibieron información de los abogados, las firmas con las que ellos están trabajando en el exterior, que tanto First Quantum Minerals como Minera Panamá S.A. son dos. Minera Panamá S.A. es una subsidiaria de First Quantum Minerals. Pero Minera Panamá S.A., esto se sabía, tiene 10% de las acciones que pertenecen al gobierno de Corea. Pero First Quantum Minerals, a su vez, tiene acciones que pertenecen al Estado de China, al Estado de Singapur. En otro documento posterior se menciona que Singapur no tiene 15%, sino que solo tiene 10%. Pero esta es la slide que usó el equipo negociador para una de sus discusiones. Y este es un gran problema, porque aunque se cierre el contrato hoy, esto puede causar inconstitucionalidad. Y dentro de mi hipótesis de por qué el gobierno panameño llega a la situación que llegó, no es solo la posición de minera que el ingeniero Cuevas expuso, las cláusulas de estabilidad y el tema del precio del cobre, que ese es uno de los grandes problemas de esta industria. El precio está en el cielo un día y al día siguiente está en el suelo. Bien, yo pienso, y esto es una hipótesis, no la he podido confirmar, es una hipótesis, la estoy compartiendo con ustedes. Yo pienso que dentro de este tema hay un tema geopolítico. Me ha sorprendido, ha pasado una semana de la determinación del gobierno de Panamá, y ayer la canciller y el ministro de Comercio estaban reunidos con el secretario de Estado de Estados Unidos. La embajada de Canadá no ha dicho esta boca es mía, la embajada de Estados Unidos no ha dicho esta boca es mía, la embajada de China, la embajada de Alemania, la Unión Europea, nadie ha chistado ni ha señalado a Panamá. Yo pienso que detrás de
conflicto minero hay un conflicto geopolítico. El gobierno de Canadá ha estado cambiando su legislación, obligando a las empresas mineras, a sus empresas de sectores estratégicos, a quitarse de encima a China, y yo pienso que de pronto hay alguna presión de parte de Estados Unidos a sacar a China de Panamá. Y pienso que este puede ser uno de los frentes. No tengo ninguna información que me confirme esto, por eso es una hipótesis mía. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Cómo pienso yo? Y he conversado con distintas partes, con especialistas y demás sobre este tema. ¿Cómo pienso yo que el asunto puede evolucionar? Tenemos 3 escenarios básicamente. Un escenario 1, donde hay una negociación rápida y en cuestión de aproximadamente 30 días, la empresa y el gobierno se ponen de acuerdo y bueno, continúan las operaciones. Un escenario 2, donde se necesita algún tipo de mediación. Esto puede ser iniciativa del gobierno, puede ser iniciativa de la empresa, iniciativa de algún tercero, y se puede necesitar algún tipo de mediación, pero el asunto se resuelve en un periodo de 30 a 90 días. Y un escenario 3, en el cual la empresa abandona el proyecto, el gobierno tiene que buscar otro operador y pues las operaciones podrían iniciar de 6 a 12 meses. Tengo entendido que el gobierno está buscando, yo no soy vocero del gobierno, ojo, yo no soy vocero del gobierno, pero tengo entendido que están contratando algunos operadores. Así que puede ser que ellos estén considerando estos escenarios y otros más. Algunos comentarios antes de terminar con esta presentación. A lo largo de esta historia se evidencian 2 cosas. 1, nadie ha tenido la camiseta de Panamá en estas negociaciones. Aquí no ha habido contralor de la República. Un buen contralor, un Chichorro Carles, hubiera demandado la inconstitucionalidad de este contrato si no se hubiera negado a refrendarlo. Porque un contrato donde usted da todo y va a recibir solo 2%, es un contrato donde usted está perdiendo. El comportamiento de la Corte, pues el magistrado Molino Mola ha sido muy vehemente en señalarlo. Yo creo que el comportamiento alrededor de estos fallos de la Corte ha sido muy penoso. Retrasar la publicación. Esto no se hubiera publicado si el procurador Rigoberto González no empieza a indagar en la Corte qué pasó. Y el magistrado Fabio le escondía y el magistrado León no sabía. Y bueno, entonces cuando empezó a preguntar, bueno, se encontraron en una situación de que el fallo de María Eugenia López Arias se iba a publicar en la Gaceta, pero era una aclaración de qué sentencia, si la otra sentencia no había sido publicada. Y lamentablemente tengo que decirlo, hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que todavía no se han publicado. Con esa maleantería, pues lamentablemente se afectan las instituciones en Panamá. Yo quiero agradecerle a PEDE las 7 décadas que tiene defendiendo la democracia, la institucionalidad y la libertad de empresa en Panamá. Yo creo que todos tenemos que tener, independientemente de la actitud que tengamos ante el gobierno del presidente Cortizo, que me parece un gobierno personalmente incompetente y bastante opaco, pero creo que en esta situación, tardíamente, quizás de forma poco transparente, ha llegado a una conclusión que el país merece respaldar. ¿Por qué? Porque el 2% no, si el contrato se mantiene hasta el 2037, de aquí al 2037 la minera va a ser, son 15 años más, la minera va a ser arriba de 30.000 millones de dólares en ventas. Y por esas ventas, Panamá va a recibir una verdadera bicoca. Va a resultar ser que es más rentable la Lotería Nacional de Beneficencia para los panameños que Minera Panamá S.A. Muchas gracias. Vamos rápidamente a un cambio aquí en 5 a las 5 y estaremos de vuelta con mucha más información y con más entrevistas para que ustedes puedan recordar todo lo que ha pasado desde que iniciamos 5 a las 5. Ya regresa 5 a las 5. Síguenos en redes sociales como @Panamá en directo.
Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Estamos de vuelta. Esto es 5 a las 5. Seguimos con más de 5 a las 5 y les recuerdo que si va a viajar, hágalo con Copa Airlines, por ejemplo, puede ir a Santa Marta, este destino rodeado de verdes paisajes que contrastan con el azul de sus mares. Entre a copa.com, reserve su viaje y hágalo con la aerolínea más puntual del mundo, lo decimos aquí en 5 a las 5, Melissa. Bueno, vamos a seguir con otra entrevista aquí en 5 a las 5. Vamos a recordar a Tatiana Pretel, a la guionista y novelista que pueden seguir en sus redes sociales como @tpretel, y ella en su cuenta hace miniseries de la historia de Panamá, por lo que vamos a ver la entrevista que realizamos con la guionista y novelista Tatiana Pretel. ¡Vamos! Está con nosotros Tatiana Pretel, que ella es guionista y novelista, y la verdad es que la trajimos aquí porque hemos visto sus redes sociales, sobre todo en Instagram, que ha compartido muchas miniseries con respecto a la historia de nuestro país, y qué mejor mes para traerle y conversar con ella sobre este tema. Aquí les comparto un poquito más para los que quieran seguirla y ver todas las miniseries, y sobre todo la nueva de la bandera, de cómo fue que tuvimos nuestra bandera panameña. Y aquí está para hablarnos un poquito más sobre todo el contenido que ella realiza. Señora Tatiana, buenas tardes. Hello. ¿El micrófono? Ajá, ahora sí. Ay, pero no las escuchamos, no le escuchamos, no sé si tiene que cambiar la configuración. O no sé si tiene algunos audífonos para que los quite. No. Ok, intente salir y volver a entrar rapidito para ver si así funciona. Y pues sí, le sigo. Me parece que ya no la escuchamos porque Melissa la saludó en mexicano. Entonces, como la saluda en mexicano, la gente se va directamente. No la saludé en mexicano, yo la saludé. Sí. Buenas tardes, así le dijo usted. Yo no le dije así, yo le dije, ¿cómo está? Buenas tardes. No lo escuché así. Normal, ya aquí está entrando nuevamente con nosotros Tatiana. Vamos a esperar que active el micrófono. Y como les decía, pues sí, ella tiene muchas historias sobre cómo surgió el Istmo, sobre la creación de Panamá. Y Melissa, ahorita, dígame. pero explícame algo para yo entender un poquito mejor. Son miniseries. Sí, señor, miniseries. Vamos a probar si la escuchamos. Bueno, ahora sí. Pero son... No la escuchamos. Quiero saber qué es eso de miniseries, o sea, y dónde se ven, cómo se ven, Ok, como le cuántas se dije, hacen, lo cuánto puede ver en duran. Instagram. Yo imagino ¿Cuánto duran? Ah, es en Instagram. Sí, O sea, señor. las miniseries se ven en Instagram. No vio que le compartí aquí en la pantalla. Yo me imagino que sí. es lo que está haciendo mucha gente que produce cosas muy cortas, tanto para los canales de YouTube como para los canales de Instagram, y crea sus propias historias, ¿no? Uh-huh. Ok. Y por lo que cada vez usted se da cuenta, Eric, que el cine, las películas duran una hora y pico, y duran hasta a veces 1 hora, 12 minutos, ¿no? Hay películas larguísimas, pero bueno. Sí, pero la verdad que yo creo que son las menos y cada día van a ser las menos. Ojalá. Porque la gente estamos acostumbrados a ver historias como esta, sobre todo desde que apareció el canal de YouTube, historias contadas muy breves, ¿no? Uh-huh. Sí, y son breves, y lo relata de una manera precisa, concisa de todo lo que sucedió, que estamos intentando arreglar los problemitas técnicos. Mientras tanto, les voy a poner rápidamente
una de estas miniseries que son súper cortas, sobre todo Dale, esta. para un pedacito, para ver. Sí, va, señor, va, no me apure, no me apure. Corre. No me apure, yo me estreso. Ahí está. Esta tierra siempre será de Colombia. Y a los traidores los fusilamos. ¿Me escuchan? Buenísimo. Ahora sí. Wow, yo no sabía de esto. Qué chévere. A su llegada de Nueva York, el doctor Manuel Amador Guerrero teme que los soldados colombianos lo estén Chus, me esperando va a volver para adicto. fusilar. Ay, Dios del verbo. Trae consigo la bandera de la revolución, una Y imposición bueno, de... ustedes pueden seguir viendo las redes sociales. ¿A dónde es esto? Yo no sabía de esto tampoco. Pero Tampoco. señor, ay Del Dios carajo. mío. Ellos, uno escribe en los grupos por gusto, yo me doy cuenta, pero está bien. Ya está aquí con nosotros Tatiana para explicarnos un poquito más sobre qué es lo que ella está haciendo para contribuir a la patria. Ahora sí, buenas tardes. ¿Ya me Tatiana. escuchan? Ahora sí. Súper. Qué raro que la computadora no... ¿Cómo están? Mil gracias por invitarme. Yo soy Tatiana Pretel, escritora de novelas históricas y guionista panameña. Bueno, creadora del proyecto educativo La Espía de Historias, que tiene la misión de resaltar de una manera rápida y animada la historia de Panamá y la historia del mundo. Muy chévere. Muy Tatiana, bien. esto sería como esta tendencia que hay ahora de contar las cosas. En el caso de usted lo hace a manera de historia, a manera de relato, partiendo de que es escritora y le gusta la historia. Pero sí, es una tendencia que hay mucho en el ambiente de contar cosas muy breves para que la gente las pueda asimilar más rápido, ¿no? Sí, es parte del storyteller, pero realmente empezamos, o sea, el proyecto se lanzó el 10 de abril del 2020. Ya yo había lanzado mis novelas, que son novelas históricas, están firmadas una por una editora internacional, la otra está firmada por la editora del Hombre de la Mancha. Y escribiendo la novela tuve que estudiar muchísimo la historia y de ahí comencé como que a traspasar. El proyecto, lo más importante del proyecto es que va a los microeventos. Por ejemplo, todos conocemos los macroeventos, la separación, la independencia, pero hay microeventos que sucedieron que realmente, cómo se vestía la gente, dónde desayunaba, qué comía, dónde vivía Manuel Amador Guerrero, qué sucedió entre el 10 y el 18 de noviembre de 1821. O sea, son partes de la historia que tal vez no los enseñaron, se nos olvidó, o no nos los enseñaron, o no lo recordamos, o no lo sabemos realmente. Entonces el proyecto va hacia esas microhistorias que llaman muchísimo la atención y que captan y te invitan a investigar entonces todo el macroconcepto. Claro. Sería, por ejemplo, imagínense, yo me pongo, ahorita que usted hablaba, me imaginaba cómo serían las obras previas a el ahorcamiento del señor Pedro Prestán. De Pedro Prestán. ¿Cómo serían esos momentos que uno puede recrearlos a nivel de documental o de historia o a nivel de historias con un poco de ficción, las horas finales de Victoriano Lorenzo en la plaza esa de Francia? ¿Cómo serían esos momentos en que lo movían, lo sacaban? Uno tiene que contar la historia de que salió de las piedras de allá de Coclé y toda la guerra, los 1000 días, sino simplemente lo que usted menciona es muy válido, ¿no? Son dentro de la historia, dentro de la macrohistoria, hay pequeños detalles que se nos quedan como así, como que de la nada, ¿no? No sabemos, simplemente sabemos que lo fusilaron, pero ¿cómo fueron esos momentos finales? Exactamente. Y no solamente desde la época de finales del siglo XIX, sino también desde la época colonial, por ejemplo, desde Panamá la Vieja. La gente habla y todos hablamos del pirata Morgan, pero realmente no sabemos los detalles, por dónde entró, dónde dejaron sus barcos, por dónde caminaron. Panamá la Vieja, cómo era, dónde quedaba la calle de los comercios. Tatiana, Perdón. Oye, Ajá. esto que usted está diciendo en este instante es tan cierto que a veces yo me he encontrado con gente que duda de cómo fue lo de Henry Moore, pero si no había
pero si no podían venir por el Pacífico. Digo, ¿pero quién te dijo que vinieron por el Pacífico? Así es. O sea, la gente cree que vinieron por barco. Eso, profesor, usted sabe que yo cuando yo hago conferencias, yo le pregunto a los niños, ¿a dónde llegó Morgan? Y los niños saben a dónde llegó. Pero yo le pregunto a los adultos, ¿dónde llegó Morgan? No, si él puso sus naves ahí enfrente de la Torre de Panamá la Vieja. Eso es vergonzoso. De pelado yo siempre me imaginaba el barco y los cañones y las bombas. De peladito yo me imaginaba eso, pero ya después uno... ¿Sabes por qué te lo imaginaba? ¿Por qué? Porque, y a pesar que incluso ya la generación de Eric todavía le tocó buenos profesores de historia. Los profesores de historia que nos tocaron, y a mí me tocó uno demasiado bueno como el profesor Julio Alcedo, eran muy buenos contando la historia, pero no entraban en los detalles. Te hablaban de Henry Morgan como el malo de la película, pero no te daban los detalles. Si vino caminando, si vino en el ferrocarril, se atravesó el canal, si vino por el Cabo de Hornos. Exacto, profesor. Tenemos un enredo de fechas, de eventos. Confundimos los próceres de 1821 y los próceres de 1903. Por ejemplo, cuando hablamos de Rufina Alfaro, o sea, tenemos que saber que es una leyenda, que no hay registros de su existencia, que no pueden pedir... No le digas eso a los villassoletanos que se indignan. No, los villanos están claros, están claros. Ojo, que yo no estoy diciendo de que su existencia sea descabellada, al contrario, en ese tiempo no registraban a los niños. Ellos están haciendo averiguaciones, pero realmente, ¿cómo una maestra le va a pedir biografía de Rufina Alfaro a los niños? Lo que el niño lleve le tiene que poner un 5. Sí. Porque no hay una biografía de Rufina Alfaro. Entonces, por ejemplo, el altar de oro, no hay ninguna, es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. Como leyenda urbana, Tatiana, lo que mencionaba usted y el profesor Cabrera, y Eric decía un poco, que me reía, que él veía aquellos galeones ingleses llegando detrás de la Torre Panamá la Vieja, pero no, por ejemplo, yo recuerdo que a la gente le decían antes, y la gente compró la historia de que Morgan quemó la antigua ciudad de Panamá. Y esa es la historia que la gente se la va creyendo, y cuando descubres, después cuando te sientas a leer, descubres que no fue así. Bueno, eso es un concepto un poco, y ojo con eso, es verdad de que la pólvora la puso el capitán de artillería de la defensa de Panamá, y lo mandó a poner el gobernador Juan Pérez Guzmán, pero es que cuando se habla de la destrucción de Panamá la Vieja, no solamente se habla de la ruina de los edificios, se habla de la ruina moral de la gente que se murió ahí, más de la mitad de la población, durante y después, con epidemias, acabados moralmente. Entonces, no podemos hablar solamente de que quién destruyó Panamá la Vieja. No, es que no fue el pirata Morgan, no, sí, fue el pirata Morgan el que la destruyó, el pirata Morgan y su garulilla. Entonces, son conceptos que hay que esclarecer, hay que ir al lugar, hay un sitio arqueológico bellísimo en Panamá la Vieja, sentarse en el lugar, mirar esa torre, saber por dónde caminar, dónde eran las procesiones, en la calle de la Empedrada, que es la calle del centro, que habían carros de mano que cargaban a la gente rica, y aunque vivieran enfrente de la catedral o de la iglesia, los llevaban a la iglesia en esos carros de mano. Que las mujeres, las mujeres que estaban esclavizadas bordaban, eran costureras, y ellas eran las que podían comprar su libertad, las primeras que compraron su libertad. Entonces hay temas muy importantes en la historia de Panamá, no desde que nos unimos a Colombia, desde mucho antes, desde nuestros pueblos precolombinos, de todos los alimentos que llegaron aquí. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer caballo que llegó aquí? Porque aquí no había caballos en América, ni vacas, ni animales de trabajo. ¿Cuál fue el primer caballo que llegó aquí al Istmo de Panamá? El caballo de Pedro Arias Dávila. Él se bajó del barco de donde venía con su séquito, que eran 1.500 personas, en su caballo. Sí. Tatiana, yo te tengo que hacer una pregunta obligada. A ver. ¿Cómo tú consigues tanta información? Porque bueno, fíjate, te estás yendo
es que lo que dice el profesor es cierto, y ahí me tocó el mismo profesor que le tocó al profesor Edwin. Eran personas que te echaban, eran muy buenos con el storytelling, o sea, te echaban el cuento y te metían bromas y todo como para despertarlo a uno, ¿no? Pero ese nivel de detalle que tú estás sacando y que al final termina siendo el contenido que utilizas para hacer tu material, yo lo hallaría complicadísimo de encontrar, pero ¿cómo haces? Bueno, el proyecto tiene una inversión en una biblioteca de historiadores nacionales e internacionales. La historia de Panamá está escrita. Nosotros tenemos excelentes historiadores, excelentes, solo que son libros como estos, por ejemplo, son libros muy gruesos y que uno se tiene que tomar el tiempo de leer, uno se tiene que tomar el tiempo de investigar. Esto no es un proyecto improvisado de que ya me dijeron tal cosa, yo no puedo poner me dijeron tal cosa, porque la mayoría de ese me dijeron a veces está equivocado. Entonces hay que ir a las fuentes, que fueron a las fuentes primarias como los archivos generales de las Indias, y que está escrito, Alfredo Castillero Calvo, Mario Molina, Patricia Pizurno, o sea, todos ellos se han tomado la tarea de escribir la historia de Panamá. También Carmen Mena, que ya son catedráticos españoles, pero hay que sentarse a leer. Y eso es ese es mi trabajo dentro del proyecto, además de ser la cara del proyecto, traspasarla. Nos hemos ido ahora por el tema de las producciones. Ya Medcom, estábamos haciendo 2 temporadas con el programa La Espía de Historias en Medcom, en RPC y en Telemetro. Fue maravilloso. Ahora hicimos con la productora Viceversa Productions. Tengo una mala noticia, Tatiana. ¿Qué? Yo tengo una muy mala, y advierto que con Medcom no tengo yo ningún problema, muy por el contrario. Y tengo buena relación, creo yo, tengo buena relación con Medcom. Pero fíjese que no pudo haber sido tan maravilloso cuando ni Eric Martínez, bastante menor que yo, ni yo conocimos el proyecto. Bueno, no sé. Me pareció fascinante. No, a ver. Nada más vi el extracto, ese cortito y cuidado, que no me malinterpreten, no estoy cuestionando a Medcom, por eso al revés, lo aplaudo de pie por haberse involucrado con ustedes. El proyecto fue visto por más de 1 millón de personas. Si ustedes no lo vieron, no sé los ratings. Si ustedes yo creo que estamos dentro del otro millón que no voy a entrar en esa discusión. Pero fíjate, ahora, Tatiana, pero eso significa que tienes un público cautivo todavía. Totalmente, claro, exacto. Wow. Es que no sabes, es que no hemos llegado, pero es que ni a la mitad. Sí. Estás clarísimo, totalmente. Y eso es lo mejor, más que... La pregunta, Tatiana, la pregunta es, ¿cómo, y me incluyo, cómo podríamos hacer, o si se puede hacer, porque a lo mejor si firmaste derechos con Medcom, a lo mejor no se puede hacer lo que yo estoy pensando. ¿Cómo podríamos lograr que esto fuera más masivo? La divulgación, me refiero. Imagínate, claro, si no, el proyecto de La Espía de Historias. ¿Cómo lograr que otro millón más lo vea? El proyecto La Espía de Historias es un proyecto independiente. Ahorita mismo estamos haciendo producciones como esta, que se llama La Bandera. La acabamos de estrenar el 3 de noviembre con Viceversa Productions, que son unos productores cineastas. La verdad que está buenísima. Es un poco de ficción alrededor de la historia, tomando con el recurso literario del Espía de Historias. Y realmente ya vamos por la mitad de la miniserie. Son reels de 1 minuto y medio y vamos a seguir mirando pues qué más planes se vienen, porque todo esto ha sido, no sé, como que a pesar de que tal vez usted lo vea así, estaba un poco enfocado para los niños, estaba un poco enfocado para los estudiantes. Sin embargo, no sé, como dice Eric, hay un público tan cautivo y vamos caminando hacia allá con pasos un poco firmes, no tan apurados, porque esto conlleva mucho estudio, es muy delicado. Sí. No puedes empezar a hacer, o sea, una producción te toma tiempo hacerla. O sea, una temporada es alrededor de, ya no estamos con Medcom, ya ahorita mismo o sea, el proyecto es independiente
y se van a venir otras cosas muy para producir en el 2023. Te pregunto algo, Tatiana, esto no es barato, o sea, esto tiene que para tener nada. unos costos. Eso es otra cosa. Sí, te iba a preguntar de dónde salen los fondos, o sea, porque solo el tema de la producción, el vestuario, la grabación, todo eso, y más la investigación, obviamente, tiene que tener un costo que no debe ser nada barato. ¿Cómo se financia esto? Pues sí, esto sale de la empresa privada. Yo financio mucho, yo financio mucho todo el proyecto, pero también tenemos buenos patrocinadores. Ahorita mismo se sumó Golmil, se sumó el Grupo Financiero Metrobank, por ejemplo, a todo lo que es el proyecto de la... Y sabes que estamos también contando la historia de empresas que tienen muchos años aquí en Panamá. Y eso también es una parte del proyecto bien interesante. Sí. Tatiana, pero por ejemplo, mira, yo coincidía en algo, yo no voy a cuestionar, trabajé en Metro, guardo muy buenos recuerdos, pero yo lo que me ponía a pensar, igual que el profesor Cabrera, Eric, no sé, Melissa y Leonardo, pero en el caso mío creo que y Eric y el profesor Cabrera tenemos como un hobby común. A mí me encanta la historia. Y cuando te digo me gusta la historia así hard, no la historia de que... Entonces, por ejemplo, cuando mencionabas a Castillero Calvo, recuerdo un libro que escribió y tú lo mencionabas, sobre lo que comía la gente claro, los alimentos, sí. Los alimentos que comía la gente en la ciudad de Panamá la Vieja. Pero me ponía a pensar lo mismo del profesor Cabrera. Fíjate, yo no lo registro ni en mi cabeza, ni que lo vi, ni en una promoción, no. Y creo que por un tema y puede ser 1 millón de gente, más no vamos a cuestionar eso. Lo que creo es que hay que tener clarito en algo. Usted y yo que conocemos de producción de televisión y todo lo demás, sabemos que hoy los jóvenes no van yendo al mercado de televisión local. El joven no busca en el mercado de televisión local este tipo de cosas, ni siquiera. Yo siento que, y por eso le decía cuando estaba tratando de entrar el audio de usted, le decía a Melissa y a Eric que esta es una tendencia global que existe de contar historias, hacer producciones del nivel que usted lo está haciendo a nivel de 1 minuto y medio, 2 minutos, y que se ha convertido como en eso, hasta ahí creo que hay hasta premiaciones para este tipo de actividades. Pero sí creo que hay que buscar la manera, no sé si es llevarlo al Ministerio de Educación, no sé si es ponerlo en hacer lo que el profesor Cabrera de repente le trata de plantear, ponerle unas redes, lanzarlo, porque de verdad, yo no me di cuenta de que eso pasó en Panamá y me da tristeza, ¿no? Porque, vuelvo y le digo, Claro, qué lástima que no lo hayan visto. Porque yo creo que es una actividad que vale la pena, cultural, educativa. Claro que sí. Claro que sí. Y me encantó lo que dijo, ¿no? Desde el comienzo, ese macromundo de la historia, o esa macrohistoria, a veces a los jóvenes nos aburre, pero cuando le vas a la microhistoria, esta pequeña, o los detallitos pequeños que se dejan de contar, a veces son muy interesantes, como lo que le decía, y usted lo sabe, de qué comía la gente de distintas clases sociales en ese momento, hoy, sectores sociales en la antigua ciudad de Panamá, ¿no? Claro que sí, es cierto, pero bueno, vamos con calma y buena letra. La verdad que el proyecto no tiene ningún apuro. Yo creo que empezar a mirar que quién no lo vio, que quién sí lo vio, no me parece muy positivo. Me parece más positivo poder ver hasta dónde ha llegado el proyecto en menos de 2 años, prácticamente, o en 2 años. Creo que vamos a seguir caminando con pie de plomo porque sí le hemos presentado a Meduca. No sé si se va a dar, no, todavía pues como están los tiempos o lo que sea, pero seguimos trabajando con los fondos privados y yo siento que estamos llegando poquito a poquito. A mí no, realmente no me interesa. Claro, ¿quién no quiere volverse masivo? Pero los planes están como que, ok, ahora vamos a hacer eso, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con buena letra para que llegue a donde tiene que llegar bien llegado. Claro. No, yo quiero felicitarla, ¿no? Yo parto un principio, el hecho que no lo hayamos visto en un grupo no quiere decir que el proyecto no sea bueno, no quiere decir que las haya visto mucha gente, pero sobre todo, Tatiana, creo que hay cosas que son muy loables y creo que haberse metido en una
película, valga la redundancia, de este Sí, nivel. es casi una película. No Es casi fácil, una película. fácil porque yo creo que si tú haces haces esto de 1 hora, es fácil. Pero si lo haces de 1 minuto y medio, No es tienes idea, no tienes idea. Contar la historia en 1 minuto y medio fue sumamente retador. Más con estas personas que ellos ya han hecho, acaban de hacer Panama All Brown, acaban de hacer también hicieron la película de Sal Si Puede. Entonces, cuando le dijimos a Manolito Rodríguez, que es un cineasta cubano, esto lo tenemos que hacer en 1 minuto y medio, fue como que... pero lo hicimos. Reto, ¿no? Y pueden entrar a mis redes sociales y lo van a mirar, qué bonita está quedando, y de verdad que fantástico, fantástico. ¿Cómo podemos armar esa trama de la bandera? Claro, alrededor de una ficción que son los viajes de este personaje que es la espía de historia. Yo no soy la espía de historia, el proyecto se llama la espía de historia. Lo que pasa es que como yo soy el personaje, la gente entonces ahora me dice la espía de historias. Y bueno, es algo que no sé si me voy a poder quitar en el futuro. No, pero qué bueno, yo creo que incluso hay una serie que dan en alguno de estos canales que es un poco un relato muy similar a esto de tratar de contar a través de una persona, a través de la novela, las distintas historias de la humanidad, ¿no? Entonces es súper interesante, ¿no? Es valioso, vuelvo y le digo, es valioso el aporte que se hace, pero sobre todo, ojalá el Meduca, y vuelvo y le digo aquí, no solamente el Meduca, el Ministerio de Cultura, debería estar involucrado en tratar de sí hacerlo, de buscar la manera de masificar este aporte, no sé si está en la Biblioteca Nacional, debería buscarse la manera porque, vuelvo y le digo, barato, como decía Eric, desde que arrancó y lo vi, Melissa lo puso, de cuenta que barato no iba a ser. No es nada barato, para nada. Lo segundo, tiene que tener, no sé cuántos guionistas tendrá usted, o sea, es la única porque hay que tener cabeza y aguantar un tren de escribir historias de 1 minuto y medio y contar tantas historias, ¿no? O sea, no es fácil, o sea, reducir algo de denso en 1 minuto y medio no es fácil. No sé cuánta gente además usted trabaja, pero eso trabajo no es fácil. En la miniserie fuimos 2 guionistas. Fuimos 2 guionistas. Mira, ¿sabes una cosa? Nada es fácil, nada es fácil. Donde tú te metas a hacer un proyecto de esta magnitud, no es fácil. Sin embargo, la historia te va llevando. Cuando te gusta, cuando te apasiona, cuando quieres traspasarla de una manera diferente, la historia te va llevando y te va, no sé, te va abriendo las puertas. De verdad, así yo lo he sentido en 2 años, a donde hemos llegado, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vendido, ha sido como que, oh, wow, esto de verdad que no pensamos que iba a ser así. Y por ejemplo, fíjate, Tatiana, pensaba yo en mi mente, ahorita mismo pensando un poco en todo, ¿cómo se puede, por ejemplo, tal vez una estrategia sería que la empresa privada la apoye y si dura 1 minuto y medio, reducirlo a 1 minuto y que se rote como en los canales, como si fuera una cuña de televisión? Puede ser. Hay gente que lo vería mayor todavía porque no se quedaría en un solo espacio, sino se rotaría a través y sobre todo en el canal del Estado, que ojo, esto debería ser que lo deberían comprar, ¿no? Para rotarlo y ponerlo cuantas veces sea necesario para que la gente lo vea, ¿no? Porque yo creo que hay inversión de dinero, hay inversión de talento. Yo conozco a Manolito. Es lo máximo, oh wow, de verdad que me quito el sombrero. Yo estoy tan feliz de tener la experiencia de trabajar con él, que de verdad, increíble. Está loco, pero, ¿sabe? Es un genio en los temas de guiones. Y yo creo que sí, claro, todo eso va a venir, pero esto no es una empresa que tiene los fondos para poder mercadear como se debe ser. Vamos poco a poco haciéndolo bien, tenemos otros planes a corto y a mediano plazo, y bueno, nada, la gente se va sumando, de verdad que no es fácil mercadear la historia. Tal vez algún otro producto usted lo agarre y de repente dice, bueno, estoy mercadeando los memes, estoy mercadeando los chistes, y de repente tienes, o sea, es súper masivo. Esto no, esto hay que hacerlo con mucho cuidado.
No estamos hablando de la historia de Panamá, no estamos hablando de cualquier cuento. Tatiana, yo quisiera hacerle una última pregunta a Jorge Luis. No, si diga a Jorge Luis que dé chance. Por decir, Sí. Tatiana, una última pregunta. A ver, porque la verdad que me ha fascinado esto y créeme que voy a consumir notablemente tu material. De lo que has investigado, porque te considero una historiadora, para poder hacer esto tienes que convertirte prácticamente Yo soy en una historiadora. autodidacta, sí, sí lo soy. Entonces, de todo lo que tú has descubierto desde que empezaste en este proyecto, dime una cosa que a ti te haya hecho como que, wow, esto no me lo imaginaba nunca, esto no puede ser, esto jamás me lo enseñaron, esto no tenía idea, algo que te haya sacado por completo de lo que tú tenías en mente. Una historia. Mira, por ejemplo, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que cuando yo empecé a investigar el trayecto de los piratas, cuando ellos llegaron, ellos empezaron a caminar, ¿verdad? Y venían por camino de cruces, y que ellos no traían comida porque ellos pusieron todas las armas en los bongos que iban por el Chagres. Entonces llegaron a un lugar, y en ese lugar había unas bolsas de cuero, y no había comida, entonces ellos lavaron e hirvieron, porque digo, el cuero es la piel de la vaca. Ellos hirvieron estas bolsas de cuero y ellos se las comieron. Y esos piratas, que eran como 1200, bueno, lo que alcanzó esas bolsas, venían enfermos del estómago. Ellos llegaron enfermos del estómago, pero cuando ellos llegaron, ellos se posaron en un cerro, en una loma, y desde ahí ellos podían ver cómo estaba formada la defensa de Panamá y se veía la torre de Panamá la Vieja. Entonces, desde ahí ellos planearon todo y avanzaron. Y esa loma se llama el avance de Betania. ¡Wow! ¡Wow! Porque desde ahí avanzaron los piratas. ¡Ey, qué sólido! Me encantó. ¿Ah? Me ¿Viste? encantó. Gracias. Mira, Tatiana, nada más una última pregunta, y bueno, es que el profesor Cabrera dice que yo no suelto la guitarra. La palangana, es que aquí un oyente quiere saber si Tatiana sabe de la palangana, de la capilla La Palangana. Mira, yo de verdad te digo que he estado súper tentada en ir a hacer el recorrido. No me ha dado tiempo, pero yo quiero ir a ver de verdad esa capilla, porque se la está tragando la selva. Y me encantaría. La otra vez hicieron una limpieza. Es lo que veo aquí en las imágenes que me han enviado. ¿Pero qué es la palangana? Una capilla. Es una capilla, era como más bien una ermita, me parece, que quedaba en el camino de cruces o el camino real. Camino de cruces, sí. Camino de cruces. Wow. Esas eran las capillas de los viajeros. Acuérdense que nosotros nos conquistaron, evidentemente, los españoles, y ellos vinieron a conquistar no solo tierra, sino almas para la Iglesia Católica. Así que había capillas, había ermitas. O sea, eran como los justo y buenos de esa época, pues. ¿Como los qué? Los justo y buenos, pues había uno por todos lados. Más o menos, más o menos. Mira, por ahí, por Santa Elena, ¿sabes? Santa Elena, no sé ni cómo decirte por dónde había una casa del helado, ahí había una ermita de los viajeros, por ahí. Ajá. Por la Santa Elena, donde estaba la casa, sí, correcto, me ubico. Sí, bueno, creo que por ahí, por cerca. la calle de la Santa Elena. Ajá. Wow. Cosas que hemos dejado perder también, ¿no? Sí, nosotros hemos vivido de espalda nuestra historia. Claro, ¿quién no quiere digo, a todos los que nos encanta la historia quisiéramos captar un poco más la atención? Es un trabajo arduo que se está haciendo poco a poco, y eso es lo bonito del trabajo. A pesar de que cuesta todo, si tienes los fondos, estamos haciendo patria todo el tiempo, estamos ganando la atención de esas generaciones, de esos niños que no pueden crecer sin identidad, porque si tú no tienes una identidad histórica, ¿cómo tú vas a creer a tu país? Claro. Correcto. Totalmente de acuerdo contigo, Tatiana. Tatiana, ¿ya has participado en concursos internacionales cortos y breves que se han comenzado a crear? No, para nada, todavía no hemos entrado en eso, no hemos entrado en ningún concurso, estamos haciendo para el consumo nacional. No quito que después sí lo podamos hacer, vamos poco a poco escribiendo guiones, vamos a empezar ya a escribir el guión del próximo año,
y empezar a que las empresas lo miren. Yo te digo, la empresa privada se ha sumado, fuerte. Te lo tengo que decir. Será? No, no te puedo decir. Una exclusiva ahí para nosotros. Es que, mira, estamos decidiendo todavía de qué es lo que lo vamos a escribir. Tenemos ahí un par de historias porque queremos contarlas así, ¿ves? Queremos contarlas como que, por ejemplo, mira, ahorita mismo hay algo bien interesante que Mario Molina, que es un historiador muy querido para mí, él tiene el diario de Herbert Prescott. Herbert Prescott era el que manejaba el telégrafo en 1903. Entonces, él se casó con María Emilia de la Osa, que era sobrina de María Osa. Y él tiene en el diario, él escribe de que realmente una de las que cosió la bandera fue María Emilia, su esposa, y que las telas sí las compraron en algunos almacenes, pero que la blanca la mandaron a buscar a Colón. Entonces, hay muchos secretos, hay muchas cosas que realmente se leen de los historiadores, pero ya cuando te encuentras este tipo de documentación, empiezas a mirar ya más como con aguja. Tenemos una súper relación con los archivos nacionales, que, wow, o sea, ¿qué te puedo decir? Tiene toda la historia ahí, pero te tienes que sentar a leer. Claro. Wow. De verdad que es fascinante. De verdad que sí. Te felicito. Wow. Gracias, gracias. Definitivamente leer bastante y sí me impresiona, y me impresionó sobre todo lo que nos gusta a los panameños el chisme, ver el último video que usted colocó, el de Gold Mills, que comentaba que no era hijo de... Sí, claro, Manuel Encarnación Amador Terreros no era hijo de María Osa, él era hijo de una relación previa que tuvo Manuel Amador, nuestro primer presidente. Ajá, pillín, lo agarraste. No, él vivía, mira, tú sabes, eso nadie lo sabe. Él tenía una compañía que se llamaba Amador y Hermanos con su hermano Juan de Dios, Amador Guerrero y hermanos, que ellos eran prestamistas. Él era prestamista, él fue director del antiguo Hospital Santo Tomás, el antiguo, ojo, no el inaugurado por Porras ni construido por Porras. También trabajó en el ferrocarril. Todo eso le dio a él muchas relaciones con un montón de gente que también ayudó a la separación. De hecho, la colonia judía puso mucho dinero en la separación, o sea, aportó en la separación de Colombia. Y cuando él tenía esta compañía de financistas, él vivía en Veraguas, y ahí entonces él tenía con la señora María de Jesús, él tuvo pues un hijo, a Manuel Encarnación, que fue el que diseñó la bandera, que él también hizo como un dialecto, pero también estuvo en el golpe de Estado que se le hizo al presidente Arosemena en 1931, por Acción Comunal. Manuel Amador Guerrero era colombiano, ¿verdad? Él sí, era de Tubarco, era colombiano, del territorio de Colombia, porque acuérdate que en ese tiempo todos éramos colombianos. Exacto, sí, es verdad. Sí. María Osa de Amador también tiene su propia historia. Sí. Tiene su propia historia. Sí, tiene por ahí. No me consta porque nunca he leído nada. A mí ninguno de los que estamos aquí nos consta. Porque yo, o sea, si yo lo leo, yo te lo digo, yo lo leí en esto, pero nunca lo he leído, pero bueno, de voces. Sí se habla, y era una mujer bastante más joven que su marido, y era una mujer fuerte, de armas tomar. Tal vez no era como Rufina Alfaro, pero por ahí andaba. Bueno, pero mira, tú sabes una cosa. No procede, dígale que esa comparación no procede, dígale que esa comparación procede. Sí, no, eso no existió y María Osa sí. Es que no, pero mira, tú sabes lo que el papel de Rufina, que la ponen como si fuera una espía, que ella ese papel no era descabellado, porque Porras, que militó en la Guerra de los 1000 días, te cuenta que había mujeres que eran espías, que hacían sonidos guturales en Penonomé para poder mandar los mensajes, cocineras que ponían mensajes en la comida a los presos. O sea, eso sucedió y eso es real. Las mujeres participaron en la Guerra de los 1000 días. Eran mensajeras. Entonces, bueno, pero entonces lo de Rufina Alfaro
O sea, definitivamente no hay nada que demuestre su existencia, pero que no es descabellada la historia. Para mí no es descabellada, lo he hablado con otras personas, que son otras personas estudiosas. En las iglesias, los bautismos no aparece por ninguna parte. Lo que en no aquella época, particularmente en las iglesias. En la iglesia, exactamente. Y no aparece por ningún lado. Exacto, pero también antes no reconocían, o sea, no registraban mucho a los niños, pero no aparece, esa es la verdad, yo quisiera que existiera con el más profundo de mi corazón, pero no aparece, no hay ningún, pero la historia muta y la historia cambia, y no te sorprendas de que, que hay que establecer la diferencia entre registrar a los hijos y el bautizo. Así es. Para la época el bautizo era probablemente más importante que el registro. Es cierto. Y no aparece en ninguna iglesia de bautismo. Parece. Bautismo no aparece por ninguna parte. Bueno, de repente es como Melissa, que practicaba otra religión, pues quién sabe. De pronto, sí. Eso era muy difícil que practicar otra religión. Pero lo que sí es cierto es que la historia a veces cambia, a veces se dan nuevos hallazgos, y no te extrañes que de aquí a unos años digan, no, es que apareció un registro que... Mira, por ejemplo, hay algo bien curioso. Ningún pueblo tiene su acta de fundación. El único pueblo que tiene su acta de fundación real es Natá. Mira. Todos los demás pueblos pueden estar celebrando en una fecha que realmente no fue la fecha de fundación, porque no la tienen, se perdieron. Mira tú. Curioso. Definitivamente. Tal vez esta Rufina era protestante. No creo. El profesor Cabrera es cierto, yo lo que he leído básicamente que era más fácil, y es lo que han hecho los historiadores, y ustedes saben lo que han buscado a través de las bautismales, han buscado la posibilidad de su existencia y no encontraron nada. Lo que encontraron fue alguien que se llamaba, era no sé qué, pero no ninguna mujer con el nombre de Rufina Alfaro. Exacto. No le pidan biografías a los niños de Rufina, por favor. Lo que le lleve el niño o el estudiante tiene que ponerle un 5, porque eso es un acto de creatividad, de fe. Debería ayudarle a escribir guiones, son niños con esa capacidad de mental. Totalmente. Y también decirles, o sea, está la historia real, las leyendas y los mitos que también nutren la cultura de los pueblos. Sí. Señora Tatiana, muchísimas gracias por toda esta... Gracias a ustedes por invitarme. Información que nos ha dado, que definitivamente nos ha dejado todos impactados y maravillados. Y bueno, ya saben que pueden seguirla en sus redes sociales. ¿Nos las recuerda, por favor? Pretelt, @T de Tatiana y Pretelt. Y ahí van a poder ver todas las miniseries y las otras producciones que tiene sobre la espía de historias, ¿verdad? La espía de historias. La espía de historias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Un abrazo. Gracias, éxitos. Chao. Gracias por lo de chicos. Chao, profe. Bye. Ya regresa 5 a las 5. Síguenos en redes sociales como @Panamá en directo. Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95 para jeans, fiesta, playa. ¿Y tienen de marcas? Carolina Herrera, Polo, Nike, Ray-Ban, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti. Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
Estamos de vuelta. Esto es 5 a las 5. Y en la parte final de 5 a las 5, el último programa de este año 2022, yo les recuerdo que cuando dos se unen son más, y por eso Más Móvil y Claro se han unido para hacer la red más grande de Panamá. Más Móvil y Claro, ya lo sabe usted, se cambia a Más Móvil y Claro y va a tener una mejor calidad de señal en todo el país. Melissa, hemos llegado a la parte final del último programa de 5 a las 5 de este año 2022. Último programa y le damos las gracias por haber creído en este proyecto, por seguir creyendo y por seguir estando con nosotros en sintonía todo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde aquí en 5 a las 5. Leonardo, ¿qué le dices a nuestros oyentes, a Panamá, este fin de año, este 30 de diciembre? Ya se enredó con los días, qué bárbaro. Yo no sé si estoy en la pantalla ahora porque no me han destacado, pero... Estamos los dos destacados en este momento. qué bien. Pero lo que sí le puedo decir a cada uno es que la pase bien, en familia, con salud, y que si va a tomar, no maneje, por favor. Evítese una estadística más en lo que queda de este 2022 y cuando arranque el 2023. Y bueno, los mejores deseos para todos y gracias por su sintonía, por su apoyo y por la confianza en 5 a las 5 y en Panamá en directo en este 2022, que ojalá se renueve para el 2023 y que podamos seguir creciendo juntos. Señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el martes 3 de enero de vuelta aquí con ustedes para traerles muchas más entrevistas, un nuevo año, un nuevo comenzar. Así que ya saben, nos vemos el martes 3 de enero desde las 5 de la tarde por YouTube, Facebook y Twitch como Panamá en directo. ¡Feliz año! Será hasta que las noticias lo demanden. Se cuidan, por favor. Esto fue 5 a las 5, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde por Panamá en directo.